Cuando alcancemos el equilibrio fiscal, cuando se limpie el sobrante monetario, se va a manifestar en una caída en la tasa de inflación y esté saneado el Banco Central. En ese momento va a ser el momento en el cual nosotros abramos el mercado de cambio y es cuando va a empezar la recuperación. Hace unos meses dialogué con el presidente de Argentina, Javier Milei, cuando recién había asumido el poder. Y en ese momento todo era incertidumbre. Hoy, más de 10 meses después de su juramentación, ya tenemos un panorama un poco más claro de cómo es su gobierno. El presidente ha tenido éxito al atacar el problema de la inflación en el país. Según los datos oficiales, la inflación mensual de septiembre fue de 3,5% por primera vez desde fines de 2021, en plena pandemia. Todo esto luego de un ambicioso plan de ajuste económico, de privatizaciones, desregulaciones y recortes del Estado. A través de esos recortes, Milei logró un superávit fiscal, bajó el riesgo país casi 2,000 puntos y contuvo el valor del dólar, entre otros. Sin embargo, junto a la baja de la inflación, también se contrajo la economía. Se redujeron las inversiones y el comercio mayorista y también minorista. Es por ello que en los últimos días el presidente ha pedido a los empresarios que inviertan en la Argentina. Y esto va a ser exitoso cuando haya crecimiento, y el crecimiento se va a dar cuando ustedes decidan ponerse al hombro su rol de emprendedores y salir y ganar el mercado. Y eso es lo que nos va a traer prosperidad a todos. A todo esto, la recesión que enfrenta Argentina disparó la pobreza en todo el país. Según cifras oficiales, el 51% de los argentinos son pobres, y esto incluye a 7 de cada 10 niños. El consumo también se ha desplomado y Argentina se ha ganado el título de ser la economía latinoamericana con mayor contracción económica en el año. El presidente promete mejoras una vez que se estabilice la macroeconomía del Estado. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿hasta cuándo puede aguantar la población? Pues bien, una de las medidas más recientes anunciadas por el gobierno ha sido la de reemplazar la entidad tributaria, AFIP, con una llamada ARCA, que ahora la absorbió la propia presidencia. Esto implica recortes de personal, salarios más bajos y cambios de autoridades. El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. Por otro lado, Milei ha acaparado titulares recientemente por expresar su deseo de terminar con la influencia del kirchnerismo en Argentina. Ahora, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Y estas fueron declaraciones que despertaron una reacción airada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien interpretó estas palabras como una amenaza de muerte en su contra, a lo que Milei respondió que se trataba de tan solo una metáfora. De todo esto y mucho más vamos a hablar en este programa de ¿Qué pasó con lo que pasó? Un programa especial con una de las caras más visibles del gobierno de Javier Milei. Me refiero a su vocero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien me acompaña para una completísima entrevista. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos, como lo hago todas las semanas, a que se suscriban a mi canal. No paramos de crecer y eso es por ustedes, así que muchísimas gracias por el apoyo. Tan solo tienen que darle clic al botón de suscribirse a mi canal, activar la campanita, que son las notificaciones para que sepan cuándo publicamos nuevos contenidos. Y también me pueden encontrar en la plataforma Spotify en formato podcast. Y de paso también los invito a que vean mi reciente entrevista con la líder opositora venezolana María Corina Machado, como también el resto de los contenidos del canal. Así que comenzamos de lleno en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, Manuel, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias por acompañarnos en el programa.
Y bueno, hace rato que queríamos conversar para hacer un balance de estos primeros meses de gobierno, ya casi a un año de la juramentación de Milei. ¿Cuál sería el balance que puedes hacer de esta etapa, de esa primera etapa de gobierno? Bueno, primero gracias por invitarme, gracias por este espacio. Bueno, a ver, yo siempre resumo la situación o lo que ha pasado en este caso en estos 10 meses y un poquitito más, casi 11 meses, en el cambio de expectativa, ¿no? Como resultado de todo lo que venimos haciendo. Yo estaba justamente en los medios de comunicación previo a mi función en el gobierno, o sea, hasta el 30 de noviembre último, hasta hace un año estaba en los medios de comunicación y la pregunta recurrente a los economistas, a los analistas políticos es, bueno, ¿cuándo viene la hiperinflación? ¿Cuándo efectivamente, como le decimos acá, revienta todo por los aires? Eso nos preguntábamos hace 11 meses. Y hoy la pregunta es, ¿cuándo efectivamente se va a notar el crecimiento nuevamente? ¿Cuándo se levanta el cepo? ¿Cuándo vienen las inversiones? Y la verdad que haber logrado eso en menos de un año de gobierno, la verdad que para la situación que estaba viviendo la Argentina el 10 de diciembre, no solo absolutamente impensado, sino que además, bueno, ha sido un sacrificio enorme de todo el equipo de gobierno, desde el primero hasta el último, desde el presidente de la Nación, todo el gabinete y toda la gente que nos acompaña todos los días. Creo que ha sido impresionante el trabajo hecho. Después, por supuesto, te puedo enumerar un montón de cuestiones que han pasado en este tiempo. Nosotros el 10 de diciembre, cuando asumimos, tomamos el gobierno con una inflación del 1% diario. Tal vez es difícil de dimensionar, ¿no? Cuando hay países que esa inflación la tienen en un año, nosotros la teníamos en un día. De hecho, después se aceleró la inflación y ya en la segunda semana de diciembre, que es donde nosotros efectivamente tomamos el gobierno, la inflación venía corriendo al 1.2% diario. Y además en diciembre tuvimos una inflación de precios, lo que acá le llamamos precios mayoristas, que es básicamente el precio que tiene el productor antes de llegar al comercio minorista, del 54% mensual. Entonces vos cuando anualizabas ese dato, que te daba 17.000% anual, entendías que estabas atravesando una hiperinflación. A ver, hiperinflación que el mundo no registra más el problema de la inflación. El mundo resolvió su problema inflacionario hace muchísimas décadas. Hoy los países se asustan cuando la inflación anual es del 6-7%. Bueno, imagínate, para nosotros esa inflación en aquel momento hubiese sido una bendición, ¿no? Porque estamos realmente en números astronómicos. Y bueno, la verdad es que todo lo que se ha hecho en materia económica, todos los días liberamos restricciones, todos los días avanzamos para que la economía sea más libre. De hecho, tuvimos dos grandes hitos en materia de transformación del Estado. Tuvimos un montón más, pero digo, hubo dos grandes. Uno fue el DNU 7023, que básicamente es un decreto de necesidad y urgencia, donde hay un montón de reformas que hacen no solo a la libertad de los argentinos, sino también a que el país pueda volver a crecer, y una ley base que nos costó mucho trabajo y mucho sacrificio, pero que hemos logrado entre el DNU y las reformas que logramos implementar con la ley que logramos aprobar con el 10% de la Cámara de Senadores y con el 15% de la Cámara de Diputados, o sea, absolutamente en minoría, cosa que a todos les parecía impensado que logremos aprobar una ley de tal magnitud. La ley y el DNU conforman la reforma estructural más grande de la historia argentina, incluso más grande, como dice siempre el presidente, que la que hizo Menem en los años 90, que de hecho fue la más grande de la historia, hasta este momento había sido la de Carlos Menem. Así que, bueno, la verdad es que orgullosos, contentos y satisfechos de todos los que venimos haciendo, por supuesto en una Argentina devastada, ¿no? Porque nosotros nombramos la herencia recibida no por quejarnos y no por echarle la culpa a, sino para describir el contexto en el que iniciamos este nuevo proceso en la Argentina, ¿no? Un país que era hiperinflacionario, alejados del mundo. Nuestros amigos eran Venezuela, Cuba, Nicaragua y algún país más perdido por el mundo, de dudosa trascendencia democrática. Y bueno, la verdad que lo que se ha hecho es fantástico y estamos todos muy contentos, con mucho por hacer. Digo, a ver, esto esto recién empieza y está claro que en un país devastado como este, porque el populismo realmente lo devastó,
Bueno, nosotros siempre, yo en realidad te hablo en nombre propio. Yo siempre estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, entonces la palabra nosotros nos sale por los poros, pero la verdad es que lo que hemos hecho es realmente, nos da mucho orgullo porque ha sido con mucho sacrificio en un contexto absolutamente adverso. ¿No? Y hay muchísimas cifras que lo demuestran, como tú muy bien decías, la inflación se ha controlado, todavía hay inflación, pero no a esos niveles que ustedes la recibieron, el riesgo país bajó, ¿no? Ayer leí que el bono subió, así que, bueno, poco a poco están logrando estabilizar la economía para después, bueno, que ese beneficio, ¿no? Lo reciban todas las capas sociales. Pero Manuel, yo quiero inicialmente concentrarme en tu experiencia como vocero, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más detestas? Porque, bueno, te has vuelto un referente, no sé si todavía das conferencias diarias, pero te has vuelto un referente de lo que pasa en la Argentina para mucha gente dentro y fuera de la Argentina. Y a mí como periodista me llama muchísimo la atención el control y el aplomo con el que manejas esas ruedas de prensa diarias. Yo creo que muchos voceros y portavoces de gobierno deberían seguirte diariamente para tener un referente de cómo hacer bien su trabajo. En tu caso, ¿qué es lo que más disfrutas de ese trabajo? No sé si es diario ese contacto con la prensa, pero también el contacto con el gobierno, con los ministros, en fin, de recibir la información necesaria para informarla. Bueno, primero te agradezco los halagos. A ver, la conferencia mi primera conferencia fue el 11 de diciembre, o sea, al otro día de asumir, el día que asumió el presidente era domingo, así que el lunes siguiente subí una conferencia, por supuesto en un terreno desconocido, donde había que ver, el objetivo es siempre el obvio, que es el comunicar los actos de gobierno, entendiendo que la gente vea a un funcionario todos los días hablar de lo que están haciendo puede resultar un poco tedioso y aburrido. Y la verdad es que le fui encontrando el tono, el ritmo y la dinámica de esa conferencia para que efectivamente tengas ganas de escuchar a un funcionario contar los actos de gobierno. Por supuesto que las conferencias, digamos, los temas de gobierno los resumimos y los transmitimos los más importantes, los 3 o 4 temas más relevantes del día y después me abro a preguntas. A diferencia por ahí de lo que pasa en otras partes del mundo, acá lo hago agenda abierta, o sea, no solo permito que me pregunten sobre los temas del día, sino que permito que me pregunten sobre cualquier tema y la verdad que los periodistas acreditados aquí en Casa de Gobierno, bueno, se ha dado un ida y vuelta que por momentos es muy divertido y por momentos genera un interés particular esa parte de la conferencia, ¿no? Y no tanto los anuncios, pero bueno, depende mucho del día y bueno, y a mí yo tengo mucha actividad, eso ha hecho que no la pueda seguir haciendo tal vez todos los días de manera religiosa, digamos, hay días que lamentablemente no lo puedo hacer por un tema de agenda. Yo, además de la vocería del presidente, que era mi función original en este gobierno, tengo a cargo el resto de la comunicación de todo el gobierno y además tengo a mi cargo lo que acá denominamos los medios públicos, que son empresas del Estado que tienen medios de comunicación o cuestiones relacionadas a medios. Por lo tanto, mi trabajo es, como el de cualquier otro funcionario, pero te hablo del mío, infinito, lo que hace que las conferencias, bueno, sean casi, te diría, mi momento de relax, lo que lo hace mucho más entretenido porque es desacartonado y porque realmente lo disfruto y porque eso es mi momento donde me distraigo un poco y vuelvo en algún punto a lo que hacía antes, ¿no? A estar en los medios y a comunicar, que es lo que amo. Pero bueno, creo que en definitiva terminó siendo un producto comunicacional para el gobierno bueno, que le llega a la gente, que marca agenda y que se dio naturalmente de una manera atractiva y creo que es un poco el resumen de todo el resto del trabajo que hacemos, ¿no? Que no se ve y porque uno a veces piensa que solo hago las conferencias y eso es solo el 1% de mi trabajo. Pero la verdad que como vocero, que es lo que me preguntaste vos,
lo disfruto mucho, por supuesto estoy muy cerca del presidente, con mucho contacto con el presidente prácticamente diario, porque lo que necesito es traducir lo que él piensa y hacia dónde estamos yendo de acuerdo a la postura del presidente. Y bueno, imaginarás que el gobierno tiene un montón de aristas, un montón de puntos y un montón de cuestiones que son muy dinámicas todos los días y que hacen que uno tenga que estar atento. No es fácil, en mi caso, estar al tanto de lo que ocurra hasta en el último rincón del Estado. No es sencillo, pero la verdad que lo hago con mucho placer. Las reuniones de gabinete son muy amenas, nos divertimos mucho en términos de que hablamos efectivamente de la gestión, de lo que nos pasa a cada uno. La verdad que en ese sentido se ha logrado un grupo bárbaro de trabajo y es lo que en definitiva te da ánimo para todos los días hacer todo lo mejor para sacar a la Argentina adelante. Desde luego. Y me pregunto si en estas conversaciones, en estas reuniones con el presidente, ¿tienes desacuerdos con el presidente Milei? ¿Se los puedes expresar? Si es así, ¿cuál es su reacción? ¿Es receptivo? El presidente escucha mucho y registra mucho lo que uno le comenta. De hecho, yo no sé qué pasará con los demás, te hablo por mí, le he planteado algunas cuestiones donde no estoy en 100% de acuerdo por cuestiones de, siempre hablamos obviamente de temas de comunicación que están relacionados siempre a cuestiones de gobierno y el presidente es una persona extremadamente receptiva y que aparte le gusta que se le marquen puntos como para debatir con él y bueno, que él exprese su posición, porque en definitiva yo lo que tengo que absorber de él es cuál es su verdadera posición sobre algunos temas, ¿no? Que por ahí no los tengo yo claro en relación a cómo él los encara o cómo él los va a encarar. Y bueno, y en ese intercambio, por supuesto que el presidente es súper abierto a la crítica, es súper abierto a la crítica. Bueno, hacia allá va mi siguiente pregunta, porque hay muchos funcionarios públicos, presidentes, ministros, que se molestan con las preguntas, en fin, que los cuestionan. Y bueno, me pregunto yo, tú que manejas esa rueda de prensa con total aplomo, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a los políticos que están ahí no solamente para gobernar, ¿no? Pero los eligieron también para que se sometan al escrutinio público, ¿no? De la prensa, del público. Y muchas veces no reaccionan bien, se molestan, incluso llegan a vetar periodistas. Bueno, te podrás imaginar que yo rechazo cualquier cuestión que vaya en contra de la libertad del trabajo de los periodistas. Lo que pasa que me parece que hay una línea muy fina entre lo que es la libre expresión de los periodistas, en lo que es la crítica del periodismo, y esto te lo digo, vengo del mundo del medio de comunicación, estuve muchísimos años y lo conozco bien desde adentro, y otra cosa muy distinta es que vos mientas. Y lo que me parece que está muy bien y que hay que seguir promoviendo es que no se permitan las mentiras. Yo puedo aceptar que vos me digas en este momento, mira, Manuel, tu trabajo no me gusta por esto, por esto, por esto y por esto, pero no me podés decir, mira, Manuel, hoy no, en este momento no estamos hablando nosotros. Y no, porque es mentira, estamos acá hablando en una conversación amable. Entonces, y eso hay que repudiarlo, hay que repudiar la mentira del periodista. El periodista que miente no está ejerciendo la libre expresión, no está ejerciendo la libertad de prensa, está mintiendo. Y es un poco la línea que todos, es como pensamos todos en este gobierno, no soportamos la mentira, soportamos la crítica, pero no soportamos la mentira. Y creo que efectivamente, como vos decís, cuando la pregunta del periodista está basada en la intención de saber, de informar y de indagar al funcionario y de interpelarlo, me parece que eso es lo que hay que defender. Y no siempre pasa. Y ese es el tema. No siempre pasa. Y de hecho, yo en las conferencias de prensa, incluso hasta tolero preguntas que están bañadas de partidismo político. Digamos, a mí en las preguntas me hablan muchas veces de qué pasó que en tantos años de los derechos adquiridos de los argentinos. Bueno, eso tiene eso está bañado por la política de determinado sector y así todo me la aguanto. Ahora, yo me aguanto la pregunta, vos aguantate la respuesta.
Ese es otro punto. Digo, vos me haces una pregunta que incluye un ninguneo, que incluye algo que me estás buscando una respuesta determinada, bueno, aguantate la respuesta. Y me parece que eso también el periodismo lo tiene que asimilar, que estamos de igual a igual, ¿no? Pero bueno, creo que también el periodismo está pasando por un proceso de transformación, creo que mientras que uno antes solo se informaba con la televisión o con la radio, me parece que hoy eso se ha ampliado muchísimo en los últimos años, han entrado otros jugadores, el stream es uno de ellos, digamos, Internet le ha quitado el monopolio de la palabra que antes tenían solo los periodistas de primera línea. Y hoy cualquiera puede hablar, cualquiera puede opinar y cualquiera puede interpelar, incluso a los periodistas. Y eso me parece que es sensacional, porque a mí me pasaba también estando en los medios de comunicación que las redes a uno lo ponían en una especie de interpelación permanente donde era juzgado bien, digamos, por las cosas que decías y por la información que tenías. Y creo que nos tenemos que acostumbrar porque es el juego de la democracia dentro del respeto y dentro de la ley, por supuesto, pero sin mentir, y me parece que nos podemos llevar bien y creo que es lo que logré en lo que respecta a la sala y a los periodistas de acá, que es lo que veníamos hablando. Creo que logré un buen trabajo y me llevo bien con todos en la conferencia y fuera de la conferencia, que tengo relación con ellos prácticamente todo el día, ¿no? Porque nos cruzamos, porque vienen a tomar café a la oficina y a charlar un rato de lo que está pasando, de alguna información que no les había quedado clara. Y me parece que esa es la manera. Vos me decís, bueno, mira, hay funcionarios que no sé, a mí me ha pasado ver en algunos países donde los voceros o los portavoces no rayan lo maleducado o no contestan. Bueno, a mí me parece que eso está mal. Me parece que nosotros estamos para explicar lo que pasa en el gobierno, y si tenés un micrófono que te ponen en la boca para que opines, hables o expliques, lo tenés que hacer. Bueno, ¿no? Y se nota que lo haces, lo disfrutas y lo haces con total respeto. No tengo la obligación, ¿no? Si Sí, vos me decís, sí, mira, sí. Manuel, yo hoy hago esta nota porque tengo ganas de hablar con vos. Ahora, nunca me sentí obligado a hablar con vos. Y eso me parece que también hay que empezar a entenderlo, que no tenemos ninguna obligación de hablar con todos los periodistas, de hablar con todos los medios. Me parece que en mi caso, mi objetivo es que la gente esté informada. Y yo elijo a través de qué mecanismo quiero que se informe la gente, y también tiene que ser respetado. Porque lo que importa no es el periodista, en mi caso, repito, lo que importa es que del otro lado del periodismo hay un montón de argentinos que quieren saber qué pasa en el gobierno. Yo tengo que asegurarme que ese mensaje llegue lo más limpio y sin distorsiones posible. Y también hay que respetarlo eso. Claro, y tú tienes la prerrogativa de escoger a quién le hablas. Así que gracias de antemano por abrirnos estos espacios, Manuel, especialmente después de conocer todas tus obligaciones. ¿Crees que el presidente se ha moderado un poco en su forma de comunicar luego de permanecer ya un tiempo en el gobierno? No, creo que el tema de moderarse o no moderarse, bueno, depende qué parámetro use uno. El presidente, yo creo que el presidente una vez dijo, si a mí me votaron para que yo cambie, se equivocaron. Yo soy una persona genuina, me votaron, fui electo presidente y voy a seguir siendo la misma persona, porque yo soy una persona genuina. Y eso me parece que aplica lo respetó. Creo que es parte en serio de por qué la gente lo votó, es que es una persona genuina. De hecho, yo soy, además de funcionario de él, soy amigo de él porque es una persona genuina. Y creo que ha sido siempre igual, que no ha cambiado nada, ni más moderación, como lo podés definir vos, o menos moderación. Digo, él siempre ha sido igual. Siempre ha rechazado de manera contundente la mentira. Después, esta fantasía de que odia al periodismo, odiamos al periodismo, y bueno, de hecho creo que ha tenido incluso una nota con vos hace algunos meses. Sí, claro. Yo en esa nota estaba atrás, siempre estoy atrás de cámara o atrás del micrófono cuando él da una nota, y el lejos está de todo lo contrario, él respeta muchísimo al periodismo, pero rechaza con total énfasis la mentira. Después, sí,
vos sos la que mentís y tenés alguna reacción de él que no te gusta, bueno, fíjate, porque tal vez es que hayas mentido lo que haya generado esa reacción en él. Y es la misma reacción que podemos tener cualquier ser humano de bien que no nos gusta la mentira. Claro. Bueno, ahora ya hablando de política pública, de lo logrado en este gobierno, una cosa es hacer promesas, ¿no?, en plena campaña electoral, y otra cosa es llegar al gobierno y ponerlas en práctica, ¿no?, ya cuando se está gobernando. ¿Qué es eso? Ahora escuchándote hablar de la ley ómnibus y el decreto que finalmente se aprobó, ¿qué es eso que han tenido que modificar sobre la marcha frente a lo anunciado o, digamos, al objetivo inicial? Nosotros de los objetivos iniciales no nos corrimos ni en medio centímetro, porque es nuestra filosofía, porque son nuestras ideas y porque es nuestra esencia. Entendemos que hay tiempos políticos para cada una de las reformas que queremos hacer. Este era el tiempo político de todo lo que fuimos haciendo en el tiempo que lo fuimos haciendo. Nosotros a número redondo, ¿no?, de las 800 reformas que hasta ahora implementamos, entre el DNU y la ley, vos llamaste la ley ómnibus, que es como la tituló el periodismo, pero la ley bases. Además, nosotros tenemos 3.200 reformas, también hablando de números redondos, de las 4.000 totales que queríamos implementar desde un comienzo, y lo vamos a hacer. Después, los tiempos políticos, el músculo que tengas dentro del Congreso, lo que ocurra en las elecciones del año que viene, que te van a modificar indefectiblemente, no importa el resultado, te van a modificar la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, hará que en algunos temas podamos seguir avanzando, en otros avanzaremos a través de diferentes mecanismos para modificar, como puede ser un decreto, como pueden ser resoluciones, como está haciendo el ministro Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que va escondite por escondite del Estado, desregulando y encontrando toda la gran maraña que hay de regulaciones y tratando de desarmar. Y estamos avanzando en los tiempos que la burocracia y la propia política permiten, pero no nos movimos ni en una coma de lo que teníamos pensado para la Argentina. ¿No han tenido que negociar? ¿El presidente no ha tenido que ceder para que le aprueben las cosas que le han aprobado ya? No, mirando a futuro. El presidente entendió que, como entendimos siempre, digamos, que es obvio que, te repito, que con un 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores, con una minoría clara en ambas cámaras, no todo lo que pretendíamos desde un principio iba a hacerse realidad con celeridad. Y eso no es ceder, eso es simplemente entender que uno tiene restricciones de la propia política, a pesar que la gente en las urnas hace no mucho tiempo, porque nosotros asumimos hace 10 meses, las elecciones fueron hace 12 u 11, y la parte de la política no terminó de entender todavía qué es lo que pasó, no terminó de entender que la gente cambió, que cambió en el sentido de que entendió que el populismo no va más, que el populismo nos destruyó y que la verdad que nos han empobrecido de una manera, te diría que insólita para el potencial que tiene la Argentina. Y bueno, y es parte de la dinámica política, por desgracia, y es lo que la política hace, que tengas que algunos temas dejarlos para más adelante, pero jamás el presidente cuando ve una curva acelera, no frena. Acelera porque sabe que él tiene que avanzar hacia ese norte sin titubear, y creo que es de hecho creo que es lo que lo hace diferente, ¿no? Creo que este gobierno es diferente porque tenemos muy, muy en claro hacia dónde vamos. Y eso es una gran ventaja, porque no nos va a frenar ni la minoría que podamos tener en las cámaras, ni nos va a frenar parte de un sindicalismo rancio, ni parte de una política rancia de otros tiempos, ni nada que se quiera quedar en el 10 de diciembre pasado. Y eso es fundamental para cambiar una Argentina que, como te decía, estaba devastada cuando subimos el 10 de diciembre.
Vienen las elecciones legislativas del año próximo y eso, como tú muy bien lo acabas de explicar, pues puede cambiar el balance de poder. ¿Cuál es la apuesta del gobierno para aumentar su presencia en el Congreso y, bueno, lograr tal vez mayorías? Y de paso te pregunto si tienes aspiraciones políticas. He leído que podrías estar interesado en acceder a un cargo de elección popular, tal vez en la ciudad de Buenos Aires. Cuéntame, son 2 preguntas en una. Yo sé que a ti no te gustan varias preguntas en una, pero ahí Las van 2. respondo siempre, las respondo Sí, siempre. sí, por eso me parece Igual me diste una tienes idea, un tengo que dejar de contratanto. hacerlo, tengo que dejar de permitirlo en la conferencia. Vamos con la No, bueno, primera, la apuesta frente a las elecciones legislativas. bueno, no, a ver, primero, faltan más tiempo para las elecciones que lo que pasó de gobierno, o sea que una eternidad. De hecho, me parece que por muchísimo tiempo el gobierno no va a hablar, o el oficialismo, en este caso partidario, no va a hablar de candidaturas, y la expectativa para el año que viene es obviamente arrasar en las elecciones, pero porque hubo 2, si se quiere, grandes legados tal vez tres legados que con el voto se le dio al presidente Milei. Uno fue ocuparse de la seguridad, por supuesto de la parte que le corresponde al gobierno federal, al gobierno nacional, y se ha hecho un trabajo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha hecho un trabajo majestuoso, sensacional y te diría que absolutamente intachable en materia de seguridad, contra el narcotráfico y contra las mafias típicas que azotaban un montón de zonas de la Argentina. También, por supuesto, con mucho por hacer, ¿no? Y ese legado se cumplió. El otro legado era la inflación, ¿no? Veníamos de 211% de inflación anual, estábamos en un túnel hiperinflacionario que íbamos a terminar con una Argentina con un 90% de pobres, y no con un 50 o 50 y pico como tenemos hoy. Así que ese segundo legado está más que cumplido. O en tal caso hicimos todo para que con el tiempo demuestre que eso está cumplido. Como bien vos decías, ¿no? Tenemos una inflación muchísimo más chiquitita que la que teníamos en diciembre. Todavía falta, por supuesto, que pase el tiempo para que la política monetaria y fiscal den su impacto final en llegar a la inflación cero. Y después yo aporto, y a título personal, un tercer legado, que es el cambio de, si se quiere, de cuestiones que hacen a las libertades, ¿no? El populismo, el kirchnerismo ha hecho mucho daño en ese sentido. De hecho, nos encerraron 1 año y medio, tuvieron las escuelas cerradas 1 año y medio con la excusa de la pandemia. Y eso me parece que ha generado que la gente quiera o le dé mayor valor a la libertad tal vez de lo que le daba, y creo que eso lo representaba en campaña el presidente o el candidato Javier Milei. Y eso se está cumpliendo porque estamos desregulando todo lo que nos estamos encontrando, lo contamos los privilegios que tenía la casta política, los desarmamos, contamos actos de corrupción, los denunciamos, y creo que ese tercer punto está cumplido también. Por supuesto que en todo hay mucho por hacer, ¿no? Esto tiene que quedar claro. Hay mucho por hacer en materia económica, hay mucho por hacer en materia de regulación, en seguridad, en cuestión de libertades, como te decía recién. Los tiempos no son los que uno quisiera desde ya. Y creo que eso va a implicar que el año que viene se arrasen las elecciones, porque ¿qué se va a votar? El modelo empobrecedor, el modelo de la casta, el modelo del partido del Estado, como le decimos nosotros, ¿no? Esos que quieren llegar para solamente hacer negocio de ellos y que la gente sea cada vez más pobre. No, creo que se ha dado vuelta la página en Argentina y que hemos entendido, al menos de manera mayoritaria, que te puede gustar más el camino de Milei, tal vez te pueda gustar más un camino distinto, pero creo que no querés volver más a lo que te hizo tanto daño. Y eso va a permitir que el año que viene en las elecciones nos sigan acompañando en los cambios que estamos haciendo. Dicho esto, bueno, el resultado es desconocido, o sea que no sabemos, pero indefectiblemente la composición de la Cámara va a cambiar porque hay muchas fuerzas que renuevan muchos legisladores y otras, como podemos ser nosotros, que no.
que efectivamente no renovamos muchos legisladores porque somos una fuerza nueva. Entonces eso, no importa el resultado, te va a dar una ventaja en términos numéricos en la composición de las cámaras. Mis aspiraciones son cero, nulas, no tengo ningún tipo, no soy político, no fui político, no quiero ser político, o al menos no el tradicional. Yo acompaño la agenda del presidente. Hoy soy muy feliz con lo que hago, me entretiene lo que hago y quiero seguir haciendo lo que hago. Lo que no quita que el presidente me requiera en esta función, que me requiera como candidato a senador, o que no me requiera más y me vuelvo a mi casa y vuelvo a hacer medio de comunicación como hace otro. Eso no lo sé, yo voy a acompañar la agenda del presidente y en donde el presidente me pida, lo discutiré con el presidente porque el presidente lo impone, el presidente discute, charla y te acompaña también en lo que vos querés, en tus deseos y en tus aspiraciones. Y en base a eso veremos. No, la verdad es que yo acompaño la agenda del presidente. ¿Desde dónde? Bueno, lo definirá seguramente el presidente. Y el tiempo. Manuel, ahora hablabas de pobreza, que hay alrededor del 51% de pobreza, y ese es, digamos, el mayor argumento de la oposición al gobierno que representas, ¿no? Dicen que, bueno, la gente está viviendo en la pobreza, está sufriendo, y que la expresidenta Cristina Kirchner decía que los chicos no pueden comer todas las comidas al día, que los jubilados no pueden acceder a las medicinas que necesitan, en fin. La pregunta concreta es, ¿cuánto tiempo más? Que es una pregunta que se ha hecho desde que asumió el poder Javier Milei. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar los argentinos para que ese crecimiento económico, ese beneficio económico se reparta entre la población y se empiecen a ver los frutos de, bueno, esta labor que están logrando, ¿no? Estabilizar la economía, llevar el déficit del país a cero, en fin, y todo lo que ya hemos conversado. Bueno, a mí me gusta hablar, o sea que mis respuestas suelen ser largas y acá me diste un tema que efectivamente déjame extenderme un poquitito más de lo normal. Primero que la oposición, que parte de la oposición que critica y que dice todo lo que efectivamente vos me estás contando, son unos impresentables y son los que quieren quedarse en el 10 de diciembre pasado, que es cuando tenían poder y negocios. Lo cierto es que es increíble que ellos estén marcando la pobreza como si la pobreza hubiese nacido el 10 de diciembre en Argentina. Ellos que fueron los responsables de haber empobrecido al país, de haberlo llenado de inflación, de haber tenido un 60% de chicos menores de 14 años que están por debajo de la línea de pobreza, de haber generado 1.300.000 niños menores de 14 años que no comen todos los días. Ese es el país que nos dejaron. Un país alejado del mundo, sin inversión, con sueldos miserables y con todo destruido y sin futuro a buena parte de los argentinos. Esos son los que hoy te dicen, che, ¿cuánta pobreza que hay? Bueno, la generaste vos la pobreza. Hiciste durante 20 años, destruiste todo y al único que te fue bien fue a vos. Porque a los argentinos nos hundiste a todos en la pobreza. Así que a ellos no tengo nada que decirle. La verdad es que los llamo a la reflexión y a que sean felices en sus vidas porque no me queda otra cosa. Y en tal caso, quien tuvo metido en algún hecho de corrupción, que pague por lo que hizo y que pase el resto de su vida en la cárcel, porque le recuerdo a ellos que la ministra Petovelo, otra de las grandes ministras que tiene esta nación, ministra de Capital Humano, descubrió cómo los intermediarios de la pobreza se quedaban con parte del dinero de la comida de los que no llegaban a poner un plato de comida arriba de la mesa todos los días. O sea que robarle a un pobre, quedarse con la comida de los pobres o quedarse con los recursos de los pobres, no hay acto más degenerado, más inmoral y más en contra de lo que un ser humano puede aportar en este mundo. Así que a la oposición que estuvo involucrada en la destrucción de la Argentina, les pido mucho silencio, pero por sobre todo mucha reflexión. Dicho esto, sí te comento que, por supuesto, este es un país absolutamente empobrecido. La pobreza no se resuelve por decreto y no se resuelve imprimiendo billetes. Eso ya lo hemos demostrado a través del kirchnerismo.
que se la pasaron imprimiendo billetes y empapelando a la Argentina de billetes, y lo único que hicieron fue multiplicar la pobreza. Y lo cierto es que definitivamente el mundo sí descubrió cómo terminar con la pobreza, y básicamente es con crecimiento. No hay otra manera de terminar la pobreza que no es con crecimiento que en Argentina no ocurre hace 15 años. Entonces, está claro que la pobreza se resuelve con crecimiento. Y todo lo que hace este gobierno es efectivamente para lograr el crecimiento que ellos nos quitaron y nos arruinaron. Porque además arruinaron algo que es lo más difícil de recuperar, que es la confianza. Ellos hicieron que en este país no confíe absolutamente nadie del resto del mundo. Y para tener crecimiento necesitas inversión, y para tener inversión necesitas confiar. Y la tarea del presidente Milei es efectivamente recuperar la confianza como misión número 1. Por supuesto está estabilizar la macro y todo el resto de infinidad de cuestiones que pasan por las misiones y las metas que hoy tenemos en el gobierno, que son parte de ese norte. Pero digo, no hay recetas mágicas. Acá se sale con crecimiento. De la pobreza se sale con crecimiento, de los sueldos miserables se sale con crecimiento, y de las jubilaciones bajas se sale con crecimiento. El que dice otra cosa miente, y nosotros no mentimos. Para generar ese crecimiento necesitas inversión, y para generar esa inversión necesitas algunas cuestiones básicas. Respeto por la propiedad privada, porque venimos de un gobierno que decía que el presidente de la nación te decía que tenías que ir a tomar tierras improductivas, porque no había razón para que haya tierras improductivas en Argentina, o sea, no había respeto por la propiedad privada. Además de eso, del respeto por la propiedad privada que estamos enalteciendo, y nuestra bandera es la defensa de la propiedad privada. Necesitas confianza, que el presidente está tratando de recomponerla. El presidente está, a pesar de que no le gusta demasiado, está viajando por todo el mundo explicando lo que es la Argentina y hacia dónde estamos yendo. Necesitas además que tener mejores condiciones de contratación, necesitas tener además la macroeconomía estabilizada, no tener inflación, tener por supuesto el riesgo país bajo, y tenés que tener un montón de cuestiones que hagan a que el que venga a invertir vea que se le va a respetar su propiedad privada, que va a poder ganar dinero, que no es mala palabra. Digo, en Argentina ha sido mala palabra que un empresario gane dinero, una cosa absolutamente insólita, y tenemos que además de eso tener un sindicalismo que sea coherente, que no te bloquee cualquier proyecto que vos tengas, y además que efectivamente vivamos en un país normal, sin inflación, ya te digo, con respeto no solo por la propiedad privada, sino también por la ley, un país donde se pueda circular. Hasta hace no muchos meses en la Argentina no se podía circular por la principal avenida de la Argentina, que es la 9 de Julio en Buenos Aires, porque estaba lleno de lo que acá le llamamos piquete, que básicamente es gente que cortaba la calle y le cercenaba el derecho a otra persona que quería transitar. Eso no existe más en Argentina. En la Argentina se empezó a respetar la ley, se empezó a tener respeto por el orden público, y todo hace a que vos, que si tenés algún dólar ahorrado abajo de tu almohada, decidas efectivamente a invertir en la Argentina, porque entiendas que en Argentina están los mejores recursos humanos, los mejores recursos naturales, porque se te respeta tu propiedad, porque se te va a dejar ganar dinero sin hostigarte, y porque es un país donde la macroeconomía está estable, donde tenés un presidente que siempre va a apoyar al sector privado, que no te va a querer meter la mano en el bolsillo, que va a entrar en un sendero de baja de impuestos, que está achicando el Estado y que efectivamente quiere que todos los argentinos estemos mejor. Así que quien piense en una Argentina sin sector privado, o que piense en que esta Argentina puede modificarse sin crecimiento, bueno, no entendió absolutamente nada. Así que, en respuesta perdóname que me descontracturé en la respuesta, pero escuchar a los que destruyeron el país, cuestionar la pobreza, la verdad que es increíble. No, me parece perfecto que te tomes el tiempo para explicar claramente la posición del gobierno, y hablabas de corrupción y de los gobiernos anteriores, y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cristina Kirchner debería estar presa? Bueno, eso lo tiene que determinar la justicia. Nosotros, otra de las cosas que en la Argentina estaba en el olvido era la división de poderes. Yo creo que el gobierno del kirchnerismo en general y de Cristina en particular fueron gobiernos nefastos en términos de resultados, y creo que la justicia tiene que actuar. Bueno, Cristina tiene una condena,
la justicia se ha expedido, ahora va a haber una revisión de una segunda instancia, digamos, creo que el 13 de noviembre. Y bueno, son procesos judiciales y hay que respetarlos. No, acá nosotros no creemos ni dejamos de creer. Nosotros lo único que hacemos es acatar lo que diga el poder que lo tiene que juzgar. No solo Cristina, digo, a cualquier persona de Argentina. Nosotros no opinamos si tiene o no que estar en tal o cual condición. La justicia se tiene que expedir. Por supuesto que han pasado cosas muy difíciles de explicar, ¿no? Claro, y gravísimas, y gravísimas. Bueno, esperemos entonces que la justicia decida y actúe. Uno de tus más recientes anuncios, Manuel, fue la erradicación de la AFIP, el organismo encargado de la recaudación de los impuestos en la Argentina, que va a ser reemplazado por otro organismo tributario que también creo que se va a encargar de aduanas. ¿Cuáles son las principales ventajas de esa medida? Especialmente porque creo haber entendido que se van a quedar sin trabajo miles de personas. Entonces, mi pregunta sería también pensar en si hay una política para reentrenar a estas personas para que no engrosen las filas del desempleo. O sea, ¿qué hacer con todos esos ñoquis, como le dicen en la Argentina? No todos son ñoquis, pero muchos sí. Y con toda esta gente que va a perder el trabajo simplemente porque hay una decisión del gobierno de achicar la burocracia, achicar el Estado y no despilfarrar. Bueno, son varios puntos. Primero, la decisión de la reestructuración de AFIP, que deja de existir y se va a llamar Agencia de Recaudación y Control Aduanero, o ARCA. Efectivamente, lo que se reduce es un poco más de un tercio de la estructura, una estructura que cuesta mucho dinero a todos los argentinos. Y además estos 3.155 empleados que vos referís, que pasan a estar en disponibilidad, son empleados que fueron nombrados en planta permanente en agosto del 2023. O sea, 3 meses antes de que el gobierno se vaya, podés sacar tus propias conclusiones. Ahora, vamos a suponer que vos no saques tus propias conclusiones y vamos a suponer que efectivamente vos decís, bueno, es gente que se queda sin trabajo. Ahora, el problema que tenemos es que esa gente te genera un gasto de recursos que indefectiblemente lo paga otro argentino. De esos otros argentinos que pagan impuestos, más del 50% es pobre. Entonces, nosotros no podemos tener gente que de un lado no tiene sentido en la función pública y del otro lado alguien que no tiene para comer que le pague el sueldo con sus impuestos, de manera directa o indirecta, no importa. Entonces es una cuestión casi te diría de sentido común, ¿no? No podemos permitir que eso pase. Pero eso pasa en AFIP, pero pasa en todo otro montón de... Nosotros del Estado nacional, ¿no? De la esfera nacional, ya hemos desvinculado decenas de miles de personas. Y la verdad es que no hemos tenido demasiado conflicto ni con los sindicatos, ni con la gente que se desvinculó, porque estaba sobredimensionado, porque había una gran cantidad de puestos o de lugares ocupados por la propia política y no por las funciones del gobierno. Y es irracional tener gente que no aporta a la administración pública, que no trabaja, o que no tiene, o que la función no se requiere más. Por ahí eran excelentes trabajadores, pero la función no se requiere más. No podemos tener lugares sobredimensionados solo porque, bueno, los puso alguien acá y esto tiene que seguir así. Porque, te repito, del otro lado hay alguien que eso lo paga con sus impuestos. Y si no lo pagas con los impuestos, porque no te da el dinero, lo vas a emitir. Si lo emitís, vas a pagarlo con inflación y esa inflación después nos hace a todos más pobres. Entonces hay que pensar en una Argentina distinta, una Argentina donde hagamos todos. De hecho, nosotros estamos súper agradecidos con la gente que, a pesar de todo el ajuste que la inflación generó en los bolsillos de la gente estos meses, está bancando, como decimos acá, está apoyando, está empujando y entiende hacia dónde vamos. Y la verdad es que barrer la alfombra, la mugre de abajo de la alfombra, o pagar la factura de la fiesta que se mandaron durante tantos años, bueno, claramente no es gratis y claramente tiene consecuencias. Y cuando vos tenés todo ordenado y volvés a crecer, porque aumentás las condiciones para hacerlo, y mejoran los salarios, y podés ir al sector privado a buscar empleo, y las cosas mejoran,
Bueno, ahí es donde se va, quienes todavía no la ven, como decimos acá, se va a empezar a visualizar el porqué de todo lo que estamos haciendo. Que siempre lo contamos, siempre dijimos cuál era el final del camino, siempre dijimos los meses que íbamos a pasar, donde iban a ser meses complejos, y estamos haciendo todo para que Argentina vuelva a crecer de verdad. El generar empleo público no es crecimiento, y se usó al Estado como una gran caja de la política para hacer militancia, y eso no va más. No hay país que aguante así, desde luego, Manuel. Ahora, De hecho, brevemente, perdóname. De hecho, Argentina no aguantó. Argentina Claro. se llenó de pobreza, de miseria y de atraso. Claro, claro. Quiero pasar ya brevemente a hablar de política internacional, si me lo permites. Y bueno, no sé cuál es la posición de Argentina, se avecinan las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué cambiaría en la relación de Argentina con Estados Unidos si gana Trump o si gana Kamala Harris? Bueno, absolutamente nada. Nosotros estamos alineados con Estados Unidos lo dijimos antes de ganar las elecciones. Iba a ser una política de Estado, estar alineado con el mundo occidental, y dentro de ese mundo occidental uno de los países es claramente Estados Unidos. Nosotros no nos metemos en la política interna de otros países democráticos como lo es Estados Unidos, y nada va a cambiar. Obviamente que la preferencia personal del presidente por su relación o por su amistad con Donald Trump hace que se piense que el país apoya a determinados candidatos, pero la verdad es que nosotros no nos metemos en política interna de otros países, respetamos los procesos electorales democráticos y efectivamente no va a cambiar nada, porque lo único que sabemos es que Estados Unidos va a respetar siempre el poder de la democracia, y nosotros siempre vamos a estar alineados con eso, así que a nosotros no nos va a cambiar en nada, independientemente de las preferencias personales que podamos tener cada uno de nosotros. Entiendo. Hablando de Estados Unidos, ¿qué hay de cierto que Elon Musk llega pronto a la Argentina? Bueno, es probable, cuando esté confirmado lo contaré. Hoy no está confirmado que venga a Argentina, pero es probable que eso ocurra, claro que sí. ¿Y para cuándo se esperaría esa visita? No me vas a sacar ese dato. Pero bueno, ojalá que sea pronto. Manuel, también se avecina la reunión en Brasil, ¿no? Del G20, y allí se espera que el presidente Milei se reúna con Lula da Silva. ¿Qué esperan de esa reunión también, teniendo en cuenta la cercanía del presidente Milei con Bolsonaro? Bueno, primero de eso, digamos, el G20, entiendo que el presidente va a estar allá el 18 de noviembre. No tengo, obviamente imaginarás, no tengo toda la agenda en la cabeza, pero entiendo que el 18 de noviembre va a ser el día que estemos allí en el G20. Y repito, las relaciones personales no hacen a las relaciones ni entre los pueblos ni entre los presidentes. El presidente puede tener un montón de diferencias con un montón de mandatarios, y nada tiene que ver eso ni con las relaciones comerciales, ni con las relaciones diplomáticas, ni de ninguna otra índole con ningún país. Vos me hablás de Brasil o con Lula, pero yo te puedo hablar de cualquier otro mandatario del mundo, y nosotros, repito, somos muy respetuosos de las relaciones entre los pueblos, como le llamamos nosotros. Así que si en tal caso el presidente tiene reuniones bilaterales con tal o con cual, será parte de la agenda internacional, que todavía no la tengo, sino por supuesto te la confirmaría, y soy muy cuidadoso con la confirmación de las agendas. Me hablaste de Elon Musk, fíjate que no te la confirmé. La reunión con Lula tampoco, porque no tengo nada confirmado, entonces hasta que no confirmo, representándolo a él, no puedo decirte algo que no se vaya a dar. Así que cuando tenga la agenda, seguramente la voy a distribuir. Está bien. Y del viaje del presidente a Beijing, porque bueno, teníamos la impresión que Milei aborrecía China, ¿no? Porque la manera como lo expresaba, por lo menos en campaña. Ahora me queda claro que una cosa es lo que él piense personalmente, otra cosa es la política del país, pero para la gente que nos escucha, ¿cómo explicar esta diferencia, ¿no? Hacer negocios con un país comunista,
con el que ideológicamente estás totalmente al extremo contrario. Bueno, a ver, el presidente, su opinión sobre el comunismo es clara y la ha hecho en todos los tonos que pudo. Su rechazo al esquema comunista, está claro que el comunismo hace daño, genera pobres y eso es, te diría, indiscutible para cualquiera de nosotros que entendemos cómo ha crecido el mundo o cuáles son las causas del crecimiento del mundo. Y eso no ha cambiado, digo. Y el presidente, incluso en campaña, de hecho yo lo he entrevistado en campaña y le he preguntado por la relación con China y siempre fue la misma postura. Una cosa es lo que él pueda opinar sobre tal o cual régimen o sobre tal o cual mandatario, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sobre tal o cual país. Y otra cosa es la relación comercial que puedan hacer los privados con China, que es absolutamente libre y que vamos a defender siempre, porque defendemos la libertad de acción de los privados. Y además nosotros teníamos relaciones heredadas con China, una es el swap, por nombrarte una, digo, pero claramente teníamos una relación con China preexistente en nuestro gobierno y que la vamos a respetar. Y me parece que el presidente, fue claro, ¿no? Independientemente de lo que él opine de un régimen comunista, él cree que China, algunas cosas son muy sencillos y muy expeditivos. Y está bien, ¿y qué problema hay? Digo, a ver, se ha transformado eso en una supuesta contradicción que no existió. Él siempre opinó lo mismo. Uh-huh. Y si te tiro dos nombres, regresando a nuestro hemisferio, a nuestra región, Nicolás Maduro y María Corina Machado. Manuel, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, Corina Machado, claramente una luchadora por la libertad y una luchadora por terminar con un régimen dictatorial. Y acá, bueno, lo enlazo con tu pregunta sobre Maduro. Maduro es un dictador enfermo de poder y que le ha hecho mucho daño a Venezuela, no solo él, ¿no? El régimen chavista en general y él, por supuesto, en particular. Y a las vistas está de la pobreza que hay en Venezuela y a las vistas está de la gran cantidad de venezolanos que han literalmente escapado de Venezuela. Y es un dictador, un mediocre. Maduro es un mediocre. ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno argentino para que regrese la democracia a Venezuela, para que Nicolás Maduro no se siga robando unas elecciones que perdió? Bueno, lo que pasa es que Venezuela es una dictadura, ¿no? Y uno a veces analiza los problemas desde una perspectiva democrática. Y tal vez tu pregunta tiene ese sesgo que tenemos los que vivimos en una democracia, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer o cómo podemos colaborar? Y la verdad es que es un tema que es complejo porque efectivamente es una dictadura. Piensan como dictadores, actúan como dictadores y bueno, yo creo que el tiempo hará que efectivamente los venezolanos terminen de decidir, los que hoy apoyan al régimen, dejar de hacerlo. Y a ver, es irracional que en el siglo XXI hablemos de dictaduras. La verdad es que me parece descabellado. Y como es descabellado, en algún momento terminará también y Venezuela será libre, seguro que sí. Dios te oiga. Dos preguntas más brevemente. ¿Hay alguna diferencia, y con eso termino, Manuel? Dos preguntas. ¿Hay alguna diferencia entre el presidente Milei y su vicepresidenta? No, de hecho, por supuesto que hay temas que no comparten en la agenda, que supongo que tu pregunta apunta a eso o la formaste por algunas cuestiones que el presidente ha marcado, que no es la agenda de él, y está muy bien también, digamos. Me parece que no... Estábamos muy acostumbrados en Argentina a un régimen donde es muy verticalista, donde lo que decía la jefa o el jefe o el que se suponía que tenía la lapicera imponían y era la política tradicional argentina, era así. Y la lógica cambió, porque no, te repito, yo te dije, yo no soy político, pero en realidad no somos políticos, nosotros no venimos de la política y nos manejamos con sentido común y como personas comunes. Y tenemos diferencias y tenemos cuestiones en las que
en las que seguramente no coincidimos hoy, no vamos a coincidir mañana, y la doctora Villarroel ha luchado por algunos temas durante años, y lo va a seguir haciendo, y es parte de su vida y de su esencia, y está muy bien, y no por eso el presidente tiene que necesariamente acompañar en todo. Bueno, me parece que tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? En que no todo no todos los criterios van a estar unificados. Está bien, y eso no significa un rompimiento interno, una división interna. Para nada. De hecho, la doctora Villarroel participa de no siempre, por cuestiones de agenda, pero ha venido a las reuniones de gabinete y bueno, y nada, y es parte claramente es parte de este esquema de gobierno. Claro, de este juego que se le dan a todos los integrantes de este gobierno. Y por último, ¿cuál es esa noticia que te gustaría dar cuando te presentas ahí en rueda de prensa frente a los periodistas? Hay un montón, pero de las que fantaseo y que van a ocurrir pronto, el mes que la inflación esté en cero, que esté en un número acorde a lo que ocurre en el mundo, o sea, que sienta con ese número inflacionario que estamos en un país en términos de precios normal. Y después hay un montón de buenas noticias que de hecho sé que las voy a anunciar, que no te las voy a decir, pero que te vas a dar cuenta que efectivamente, yo cuando doy un anuncio que yo siempre soñé en dar o que siempre esperé en dar, te das cuenta, por la forma en que lo digo, por cómo lo comunico, por la palabra que le agrego. A mí, por ejemplo, bueno, no sé, cerrar el INADI a mí fue uno de los grandes placeres. Cerrar el Ministerio de las Mujeres creo que va a quedar en mi recuerdo toda la vida, ¿no? Porque eran grandes símbolos de la decadencia y del fracaso y del empobrecimiento argentino. Y ojalá que tenga un montón, pero va a haber pronto muy buenas noticias y espero estar ahí dándolas con el mayor de los placeres. En materia económica, dame por lo menos un titular chiquitito, por lo menos en qué área vienen esas buenas noticias. Ojalá que pronto estamos anunciando una educación acorde a esa. Estamos muy cerquita de lo que pasa en el resto del mundo y bueno, después alguna te imaginarás que va a pasar pronto, pero bueno, esto es muy dinámico, es el día a día y somos muy cuidadosos, entendemos que el país no iba a estar arreglado el 11 de diciembre al otro día de asumir, y esto es un paso a paso y una lucha de todos los días porque, mira, antes teníamos del otro lado gente que pensaba que nos iban a lograr que nos vayamos del gobierno, que nos vayamos antes, dijeron en enero se van, en febrero se van, en marzo se van, en junio se van, en Pascua se van, y no sé cuántas pavadas más, porque realmente estaban convencidos de que nos iba a salir mal. Hoy tenemos otro problema. Ya no es que piensan que nos vamos a ir, y ya no es que piensan que nos van a salir mal las cosas. Ahora tenemos el problema opuesto, que es que se están empezando a convencer que efectivamente estamos haciendo las cosas bien y que esto va a terminar bien. Y eso es un problemón que no lo tenían previsto. Porque si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo y termina bien, como todos estamos convencidos que va a pasar, la vieja política, la política rancia, el populismo empobrecedor, no vuelve nunca más a la República Argentina. Y eso para ellos es un problemón. Bueno, pues esperemos que las noticias positivas sigan llegando y te agradezco, Manuel, por el tiempo que me has dedicado y te agradezco también por ser partícipe de esta relación entre gobierno, poder y prensa y medios de comunicación y hacerlo de una manera respetuosa, tolerante, ¿no? Con los planteamientos de, qué sé yo, de una ideología contraria, con la libertad de expresión, así que eso es algo que desde el periodismo se te agradece. Buenas noches, mil gracias, Manuel. Te agradezco mucho, te agradezco el reconocimiento porque entiendo que es lo que se ve y lo que transmito, así que para mí es un enorme honor lo que me decís, más con tu trayectoria, así que, bueno, enormemente agradecido, gracias por el espacio, fue una charla realmente hermosa.
La disfruté muchísimo yo también. Gracias. Feliz día. Gracias, igualmente. La política se mueve rápidamente y aunque quedaron muchos temas por fuera de esta entrevista para explicar la realidad de un país, escuchamos un escenario muy amplio del cambio radical que se está dando en la Argentina. Y a decir por los resultados macroeconómicos, el tiempo parece estar dándole la razón al gobierno de Javier Milei. Y si la tendencia se mantiene o se acelera, es posible que no haya que esperar tanto para que su economía se reactive y los frutos de esta gran apretada del cinturón que han vivido los argentinos comiencen a verse. Son procesos que toman, por supuesto, mucho más de 10 meses para que los beneficios los empiece a disfrutar la población más vulnerable. Y las elecciones legislativas del próximo año, sin lugar a dudas, serán un termómetro para determinar el nivel de tolerancia, de aprobación o de rechazo de cara a las políticas libertarias del gobierno de Javier Milei. Habrá que esperar. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube y también a mi plataforma en Spotify. Gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero de nuevo la próxima semana.